Hoy día está con nosotros Guimo Loaiza, que es el representante de la Oficina Defensorial de Madre de Dios. Guimo, colega con el que hemos trabajado en estos últimos 2 años para combatir la trata ahí en Madre de Dios. Y también está Tania Villafuerte, que es la subgerente de Desarrollo Humano y coordinadora de la red de trata del gobierno regional de Cusco, ¿no? También que han tenido un trabajo interesante de alianza entre Madre de Dios y Cusco para el combate de la trata, ¿no? Y seguidamente voy a presentarla, aunque no está, Tami Quintanilla, que es sugerente de la Sugerencia de Servicios Integrales de Protección frente a la Violencia basada en Género en la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Empezamos con la presentación de Guimo Loaiza. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación para participar en este foro nacional. Sin duda es un tema que involucra a muchos actores y de mucha importancia. Y en la siguiente lámina he tratado de dar una generalidad sobre lo que vamos a hablar hoy día. La trata de personas siempre lo enfocamos o lo vemos desde el ámbito de la persecución. Creo que debemos percibir primero homosexual como un derecho a vivir en libertad, tener seguridad y además no estar sujeto a estas acciones prohibidas, ¿no? Como la esclavitud, que es como se califica hoy en día la trata de personas, la servidumbre, entre otros. Este derecho fundamental no puede ser menoscabado y todas las instituciones públicas y la ciudadanía estamos en la obligación de protegerlo. Creo que ese es el punto de partida para abordar esta problemática que actualmente agobia a toda la sociedad y en particular yo voy a incidir más en el caso de Madre de Dios. Madre de Dios, como ustedes saben, es una de las regiones que mayor caso de trata de personas ha reportado y es una región de destino principalmente. Un breve resumen del desarrollo normativo a nivel interno desde la nación de la ley contra la trata de personas que se ha promulgado en 2007, luego tenemos su reglamento que salió en 2008 y posteriormente en caso de Madre de Dios particularmente en el año 2010 se aprueba el plan regional. Fue el primer plan regional contra la trata de personas en la región Madre de Dios. Que comprendía el periodo 2011-2016. A la vez se crea simultáneamente la Mesa de Trabajo Regional Multisectorial de Madre de Dios mediante una ordenanza regional, el 012-2010. Y bueno, posteriormente en 2011 se aprueba el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. A pesar que en Madre de Dios hemos sido una región pionera en elaborar elaborar su plan regional contra la trata de personas, sin embargo, aún seguimos teniendo tropiezos. No podemos todavía manifestar que hay avances sustanciales en combatir la trata de personas, a pesar que muchas instituciones en los últimos años han intervenido. Por otro lado, al crearse una comisión en Madre de Dios, se ha tratado de formar comisiones dentro del seno del Comité Multisectorial que está conformado por más de 20 instituciones, que ese también es una limitante, porque en muchas ocasiones no sesionaba el comité por la ausencia de sus integrantes. Ese fue, por ejemplo, uno de los problemas que se percibió, evidenció y al final tuvo que hacerse algunas modificaciones al reglamento del comité multisectorial.
Desde la posición de la Defensoría, nosotros vemos que son los gobiernos regionales los encargados y los obligados, de acuerdo a la ley y al reglamento, tanto a su ley orgánica de gobiernos regionales como al reglamento de la ley 28950, que es la ley contratante de personas. Es obligación, señala este reglamento, de los gobiernos regionales y locales promover el desarrollo de estrategias para la prevención del delito de trata de personas, así como la atención a las víctimas. Cuando nosotros hablamos del plan regional de trata de personas o el plan nacional de acción contra la trata de personas, vemos que tiene tres componentes o tres ejes temáticos: el eje de prevención, el eje de persecución y el eje de protección. En el eje de prevención hay más participación de las instituciones, tanto de organizaciones civiles, sociales, como también de instituciones públicas. En el eje de persecución no tenemos muchos resultados aún, por decirles que a pesar que Madre de Dios es una de las regiones del país con más casos de trata reportados, no pasan de 10 los que están en la cárcel. Ustedes conocen muy bien que el delito de trata de personas, la pena que corresponde para los que cometen este delito está más de 12 años. El mínimo es 12 o 8, pero la realidad nos muestra otra. La realidad, cuando uno revisa los casos, los expedientes, o va a la cárcel y ve cuántos hay purgando condena por este delito, ve que no son muchos. Ahí es donde tenemos aún ciertas falencias o dificultades, seguramente, en el ámbito de los operadores de justicia. Y por eso no se puede mostrar, no se corresponde los casos o los casos con aquellas personas que estén purgando condena. Y lamentablemente no hubo la suficiente capacitación, o no existe el suficiente conocimiento y la sensibilidad cuando se aborda, cuando se investiga un caso de trata de personas. No es, es sorprendente, por decirles un ejemplo, que en una de las penas que pudimos nosotros evidenciar, y con la intervención de muchas instituciones, entre ellas la Defensoría, tuvo que llegar hasta la Corte Suprema, cuando hubo una sentencia de 4 años para una tratante que tenía como víctima a una menor de edad. No se explica cómo es posible que se haya emitido una sentencia de esa naturaleza. 4 años, para los que somos abogados, conocemos, es generalmente 4 años de pena suspendida, no es pena efectiva. Y entonces tampoco se previene desde ese ámbito con muestras claras o muestras contundentes de la sanción efectiva que les espera a estas personas que se dedican a cometer estos casos. También el reglamento de los gobiernos de la ley contra la trata de personas señala que los gobiernos regionales y locales promoverán la implementación de los centros de atención residencial para víctimas de trata de personas. Es lamentable que el Estado como tal no pueda tener un centro de atención residencial para atención de víctimas. En estos últimos meses hay algunos avances, pero no son lo que se espera, no es suficiente aún. Hay algunos ambientes de acogida, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, hay una ONG que da acogida a las víctimas rescatadas, pero es una ONG, es una organización privada, no es el Estado.
El Estado tiene solo el ambiente de acogida del Ministerio Público, pero desde el gobierno regional y local no existe, no hay. Creo que no es más adelante en las conclusiones pude señalar, escribirlo en estas láminas, que aún falta mucho por hacer desde el ámbito regional, desde la autoridad regional, desde la autoridad local en esta materia. Los gobiernos regionales para combatir este delito tienen varias competencias entre sus sectores que están bajo su dirección de ellos. Tenemos a la Dirección Regional de Transportes, a la Dirección Regional de Salud, a la Dirección Regional de Educación, a la Dirección Regional de Producción y Turismo, que serían las instituciones comprometidas en combatir y trabajar para evitar que esta situación o este delito sea cometido. En la ley orgánica solamente podía, bueno, esta parte quería presentarles, en el caso de los servicios de transporte. Si tenemos un reglamento nacional de tránsito que establece, que obliga a las empresas de transporte interprovincial vender los boletos de viaje en caso de menores, cuando presenten su DNI, presenten página de nacimiento. Y para viajar necesariamente deberían estar ya acompañados por sus parientes o tener la autorización para viajar. Sin embargo, esta obligación que recae en los gobiernos regionales aún está pendiente de completarse. No hay un trabajo eficiente que pueda efectivamente controlar y fiscalizar el servicio de transporte. A pesar que hay inspectores reconocidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin embargo ellos tienen otras tareas. Con otras maneras tenemos cuatro inspectores. De los cuatro, no solo se dedican a hacer esta labor de supervisar, fiscalizar, sino le dan otras tareas. Entonces, yo hablaba con algunos de ellos y me decían, no podemos cumplir nuestra labor porque es una labor complementaria la que hago la inspección. ¿Cómo puedo cumplir si tengo otras tareas del día a día que tengo que cumplir? Salvo en los días feriados largos, que son donde hay mayor concurrencia o mayor tránsito, salvo en esas ocasiones, ellos salen a hacer una inspección o fiscalización del transporte. Entonces, esa es, por ejemplo, uno de los puntos débiles que se tiene que trabajar desde los gobiernos regionales a efecto de evitar que menores, por ejemplo, circulen sin la autorización de los progenitores o sin la compañía de sus progenitores. Otro tema que también es importante mencionar es que los gobiernos locales, la actuación de los gobiernos locales en esta materia. Lo que hemos evidenciado es, en Madre de Dios, es cero. No hay ningún compromiso, ninguna tarea concreta que ellos puedan realizar o estén realizando. Sin embargo, la ley orgánica de municipalidades y el reglamento, como ya lo hemos comentado, establecen obligaciones concretas. Ustedes deben haber escuchado en los últimos días la intervención en la pampa de la minería ilegal. Es un mercado completamente informal. Hace 5 años ese lugar, hace 6 años no existía ese lugar. Era libre de delitos, podríamos llamarlo así. Era una zona de bosque que no había ninguna actividad ilícita en eso. Sin embargo, hoy vemos lo que vemos. Todos los comercios son clandestinos. Ninguna tienda absolutamente tiene autorización para operar o para funcionar. Pero sin embargo ustedes pueden ver en boticas, farmacias, hoteles, restaurantes, talleres. Hay todas las actividades que uno puede encontrar, todos los servicios que podría encontrar en una ciudad están en ese lugar. Y las municipalidades, ¿cuál es la labor que tienen? Si la ley les obliga a ellos fiscalizar, y
si no tienen autorización, clausurar. O sea, en la misma ciudad, en las mismas ciudades, esa labor aún está pendiente. Si se está trabajando, tiene que haber mayor incidencia, más permanente ese trabajo de fiscalización y control de los establecimientos. Si tienen autorización, que cumplan con la autorización, y si no las tienen, que clausuren. Porque la informalidad es lo que promueve ese tipo de cosas. En el caso de Madre de Dios, particularmente, si la minería no existe, la minería informal o ilegal, que es en esa zona denominada Pampa, no habría trata de personas, o si habría en menor proporción, porque es este espacio el que crea las condiciones para la comisión de este delito. Entonces creo que es una responsabilidad compartida, por un lado, desde los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Los gobiernos regionales en cuanto al control, y los gobiernos en cuanto al control de transporte, por ejemplo, y de los gobiernos locales en cuanto al control del funcionamiento de los establecimientos que brindan servicios. Algunas conclusiones que me he permitido realizarlas es lo que ven en las láminas, pero antes quería comentar lo siguiente. Si bien es cierto que los gobiernos regionales tienen competencias de acuerdo al reglamento de la ley por trata de personas, también tienen la obligación de este mismo reglamento establece las obligaciones en el ámbito educativo, en el ámbito de salud. Sin embargo, hay algunas limitaciones y barreras que se van evidenciando en el camino, podríamos llamarlo así. Participaba en una reunión que organizó la OIM con los trabajadores del sector salud, Madre de Dios, y todos decían que pueden trabajar, pueden ayudar en la identificación de víctimas de trata de personas. ¿Quién mejor que ellos, los trabajadores del sector salud, que están atendiendo, que a ellos no hay ningún tipo de rechazo en ningún sector, por cuanto ellos brindan un servicio de salud? Sin embargo, la respuesta que nos preocupó era lo siguiente: no puedo denunciar porque soy posteriormente incluida en el proceso como testigo o como denunciante. Y un médico textualmente dijo al amigo del Ministerio Público que estuvo: doctor, no voy a denunciar porque después aparezco como testigo, me van a citar y hasta mi trabajo puedo perder. Entonces esa es una barrera que tiene que analizarse. Ya el Ministerio Público, Mario, conoce esa problemática, que probablemente sea una de las barreras que esté limitando que estos delitos se denuncien desde el ámbito del sector salud, porque ellos trabajan en el sector salud, está en todos los ámbitos, en todas las zonas del país. En los lugares más inaccesibles hay un puesto de salud, y cuando hacen campañas con mayor razón se acercan a toda la población. Ellos podrían ser un aliado estratégico para combatir este delito. Creo que lo son. Sin embargo, hay barreras que impiden, que limitan que se pueda hacer el conocimiento que otras instituciones intervengan. Hay un trabajo pendiente desde el ámbito del Ministerio Público en esa materia. Igual, lo mismo ocurre en el ámbito educativo. Hace 2 semanas atrás tuve una reunión con los directores de las instituciones educativas y el clamor era lo mismo. No podemos denunciar porque después aparece nuestro nombre en la denuncia y podemos sufrir hasta represalias posteriores. Entonces son situaciones que hay que ir trabajando de manera conjunta para que estas barreras de alguna medida sean superadas. Les decía, para la ejecución, en Madre de Dios en particular tenemos un plan regional que tiene ya 4 años de aprobado. Sin embargo, no tiene presupuesto. Como ustedes entenderán, un plan regional o un plan de actividades
sin presupuesto, simplemente no va a ser posible ejecutar o no se va a operativizar. Antes de hacer mi viaje a esta ciudad, conversaba con el gerente de desarrollo social, que es el que preside el comité multisectorial con tratar de personas en esta región. Él me informó que para el 2015 ya habían fijado que tendría un presupuesto, el plan. Esperemos que así sea, porque de lo contrario vamos a seguir hablando. Cada institución de sus propios ámbitos va a seguir haciendo sus tareas, pero de manera que el plan regional no se va a operativizar de manera común, porque este plan regional está ahí sin que nadie lo trabaje, o si lo trabajan, pero de manera independiente de las instituciones. Y el otro que lo puse acá es el tema o la lucha contra trata de personas. Creo que no es un tema prioritario en la agenda de los gobiernos regionales. No sé, eso me parece que eso evidencia el poco interés en afrontar y combatir este mundo. Siempre se habla de otros temas, pero no se habla del tema de las personas. En el caso del gobierno regional, de los gobiernos regionales, por ejemplo, se habla de seguridad ciudadana, pero no se le vincula con las personas. Cuando muy bien sabemos que las personas también es parte de tener seguridad ciudadana. En los planes operativos, en los planes de seguridad ciudadana no aparecen las personas. Debería estar incluido, debería ser un eje para trabajar. Y la otra gran problemática que se presenta en el trabajo con trata de personas desde los ámbitos regionales es el cambio constante del presidente, del proceso. Entonces, si lamentablemente la ley señala que el que preside es el gerente de desarrollo social o el gobierno regional, en el caso de Dios, en la ordenanza se fijó que el gerente de desarrollo social del gobierno regional es el que preside este comité. Y como ustedes entenderán, estos cargos de confianza son muy rotativos, no son permanentes. Trabajando con los amigos de Save the Children, el ingeniero que trabaja en Madre de Dios me decía: Dimo, ya no sé qué hacer porque me paran cambiando cada rato, el gerente de desarrollo social con quien debo trabajar. Y cada vez tengo que empezar de cero. Solo para comentarles, por ejemplo, el Centro de Atención Residencial en Madre de Dios iba a estar operativo en 2013, en enero. Y para ese fin había muchos compromisos adoptados por un gerente de desarrollo social que estuvo en ese entonces, muy comprometido, pero él fue cambiado. Como fue cambiado, simplemente esas iniciativas que él tuvo quedaron en el olvido y entró otro gerente y ya no le tomó interés y finalmente fue cambiado y así va pasando el tiempo. Y hasta hoy no hay un centro de atención residencial, a pesar que es una región donde hay más casos de trata de personas. Tampoco hay un interés de los gobiernos locales. Los gobiernos locales creo que están pasando o están teniendo actitud de no involucrarse, de no comprometerse en esta tarea. No he visto en los gobiernos locales algo, creo que en Lima creo que sí, no vino nuestra amiga de Lima, nos podría haber compartido. Creo que acá en Lima sí hay gobiernos locales que de alguna manera han sacado algunas normas de carácter municipal para combatir este delito. Pero en el caso de los gobiernos locales creo que del interior del país no hay ninguna muestra contundente o clara o alguna ordenanza que hayan emitido ellos para combatir este delito. Y reitero, si la informalidad no se controla, el delito de trata de personas
u otros delitos van a seguir cometiéndose, van a seguirse afectando derechos, que es lo más preocupante. Limitar el derecho, quitarles la vida, secuestrarles, obligarles a hacer algo que no quieren hacer, es terrible. A veces, cuando nos cuentan, uno no se sensibiliza fácil, pero tener a la víctima llorando, diciendo que se ha escapado, que lo están siguiendo, que no quiere denunciar, que lo van a matar, no es cosa sencilla. Tener al frente menores huyendo creo que es un compromiso, tarea y obligación de las instituciones públicas y en particular de los gobiernos regionales y locales que tienen que implementar, que tienen que cumplir lo que la ley les dice. Y en esa medida, desde la Defensoría, seguiremos trabajando, seguiremos exigiendo. Y definitivamente, en esa tarea necesitamos más aliados. Tenemos, en el caso de Madre de Dios, aliados como las ONG que van trabajando, que ellos van haciendo tareas, reemplazando incluso labores que debería hacer el gobierno regional. En el ámbito educativo, quienes han hecho mayor incidencia son las ONGs, capacitando a los profesores, a los tutores, informándoles, fortaleciéndoles, son las ONGs. Pero del ámbito regional, en la misma dirección regional de educación, el gobierno municipal, que lo haga. Entonces creo que tenemos que decir que somos, o es el Estado el que tiene la obligación de combatir. La sociedad civil puede apoyar, y está bien que lo haga, pero no es tarea de ellos solamente. Es obligación del Estado de combatir y cumplir su obligación. En esa tarea todos estamos juntos. Y quería permitirme reconocer el trabajo que hace Save the Children, con un colega que trabaja en Madre de Dios, que parece una máquina que es incansable, y él, con la participación de él y otras instituciones, se está trabajando, se está avanzando, pero todavía no es suficiente. También está Bronces en el ámbito de salud. En el ámbito de salud han hecho un buen trabajo ellos, pero hay barreras, como reitero, el tema de las denuncias. O sea, ¿de qué sirve que hagan estas instituciones civiles, organizaciones civiles u ONGs, hagan este trabajo de capacitación, de fortalecer, de informar, de conocer, de sensibilizar, si es que al final va a haber una barrera que va a impedir, va a limitar, va a impedir que esta situación se persiga, se sancione? Creo que hay tareas pendientes por hacer, y en esa línea estamos llamados. Muchísimas gracias. Tania Villafuerte, que es gerente de Desarrollo Humano y coordinadora de la Red de Trata del Gobierno Regional de Cusco, nos va a hacer su presentación. Bien, buenos días a todos, a todas. Soy representante diríamos en primer lugar, de la región Cusco, de la red regional y evidentemente del gobierno regional. Lo que vamos a expresar va a tener que ser en una acción de una mirada, una visión en el interno nuestro. ¿Qué es lo que acontece? Y me interesó muchísimo cuando Guimo Loaiza expresa algunas dificultades de la región de Madre de Dios. Y es que me ponía a reflexionar aún desde ayer cuando se dicen cosas sumamente importantes. Una de ellas de que el tema de trata es un tema de derechos antes que nada. Y si lo vemos desde un asunto social, vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, el tema de trata ha entrado al escenario nacional como problemática, siendo más un tema de delito,
siendo así, todavía está en el constructo nuestro como involucrados, diríamos, de que el tema de trata es igual delito. Para nosotros no. Y hemos dado vueltas y vueltas a estos esquemas que se nos ha hecho en alcance. Y por allí existe el medio, los fines. Y para nosotros, por eso es que me hubiera gustado dialogar en la reunión de metodologías y definiciones. La explotación sexual, la trata, no es un fin en sí mismo. Nadie, a menos que sea un enfermo, va a agarrar un ramillete de mujeres o adolescentes para explotarlas porque sí. Desde nuestro constructo, eso es un medio para lograr satisfacer necesidades, para que se dé cumplimiento al logro de la generación de ingresos. Se cosifica a la persona, por lo tanto no es un fin, es un medio. Es nuestro punto de vista, por supuesto. Quiero alcanzarle rápidamente entonces algunas informaciones de aproximación al problema en su conjunto y por supuesto lo que pasa en Cusco. En primer lugar, Cusco tiene una conducta, un arraigo cultural del padrinazo. El Cusco es un escenario que no termina de dejar aquellas conductas hacendarias bastante arraigadas. Por un lado la población se siente española, pero por el otro lado la población se siente arremetida porque es india. Entonces ese constructo hace de que el indio sometido entregue a la hija o al hijo. Chaihuahuata apagui. Mi hijo, llévatelo. En el esfuerzo o esperanza que ese hijo pueda ser, esa hija pueda ser educada. ¿Con quién? Quizás con la profesora, quizás con la amiga o la mamá de la profesora de la comunidad, como se dice, a la de Dios. De manera que está muy arraigado el tema del padrinazgo. Tenlo, aunque no le pague el sueldo. Pero al final uno no sabe si realmente está dentro de un escenario doméstico laboral con sobreexplotación o está siendo trasladado para otras actividades de prostitución. Fíjense ustedes, este dato del 2008 al 2012, según el periódico El Peruano, nos dice que en Lima se han registrado durante ese periodo 477 casos, de los cuales 59 corresponden, para Cusco, son 59 en ese periodo. Pero entonces, ¿de qué hablamos? ¿Es importante hablar de trata con estos datos insignificantes? En primer lugar diríamos de que no vale la pena, pero no es verdad. No es verdad. Existen datos bastante sueltos y desarticulados que nos dicen que existe, por lo pronto en Cusco, la prostitución sexual infantil. Existe Cusco como posibilidad de turismo, pero también como posibilidad turismo igual a riesgo. Porque el sector asume el tema de turismo sexual infantil con una plumita. No quiere enfrentar el problema. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber un esfuerzo de principio a fin para que Machu Picchu, en nombre del país, siga siendo el escenario que convoque la mayor asistencia en turismo. La pregunta es, ¿vale más el turismo o vale más nuestra población? Y cuando llegamos al aeropuerto de Cusco advertimos una pancarta a espaldas cuando el pasajero llega: protejamos a nuestros niños. Yo, que soy turista, llego al Cusco, me gustaría ver de frente a mi cara: bienvenido, usted está en un territorio de patrimonio de nuestra infancia, protéjalo, cuídelo, no lo use. Eso quisiéramos hacer con Corpac. Estamos en un diálogo con miembros de la red. Entonces este es un escenario, por favor la siguiente,
que lo determinamos como una falta de oportunidades para niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes que los colocan en esta situación de vulnerabilidad. A fin de cuentas, tenemos que ver el tema de trata como parte, síntoma, consecuencia de pobreza. Además, es que el punto de entrada no ha sido ese. Por eso es que nos vemos en dificultades. Trata de personas ha entrado como delito. Y no digo que esté mal, pero creo que quizás hubiera sido más acertado que el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, asuma el liderazgo del tema. Porque antes que delito, tenemos que ver efectivamente el tema de derechos, del ejercicio de la oportunidad a la población, no de delito. El delito ya está cometido. ¿Qué hacemos con eso? ¿Es más importante sancionar o es más importante prevenir? Estamos conscientes. Para nosotros lo primero es la prevención. Y desde ese ángulo, el Ministerio del Interior puede hacer todos los esfuerzos, tiene todas las voluntades. Sin embargo, ¿cuál es la competencia que le asiste? Creo que hay un desconocimiento del ejercicio de derechos en nuestra población. Es que en población femenina en Cusco, en grueso tenemos un 12% de analfabetas, adultas por supuesto. Pero cuando hablamos de distritos bastante pobres, como Quispicanchis, Paucartambo, Espinar, Chumivilcas, vamos a superar a mujeres analfabetas por encima del 20%. Si esas madres están así, ¿cómo acontece con nuestras niñas? ¿Están en colegio? ¿Qué hacen en época vacacional? Agarran un baldecito los niños y se ingresan. Cusco es tránsito y en la ruta Madre de Dios con su baldecito para que a los lavaderos de oro. Y si es que vuelven, bien, pero potencialmente también no vuelven. Hay temor a las consecuencias de la denuncia a quienes quieran denunciar, y creo que nos lo ha explicado muy bien el representante de Madre de Dios. La dificultad y la falta de compromiso y el verse enfrascado en una serie de cuestiones legales. Cierto, meterse con la mafia todos vamos a tratar de evitar, ¿verdad? Hemos dicho que hay prácticas culturales como el padrinazgo, hay un desinterés o débil atención del Estado en sus diferentes niveles. Nivel central, ¿qué hacen los ministerios? Les expreso honestamente, ¿es suficiente tener una ley? ¿Es suficiente decir al sistema central, yo hablo como región, cúmplase su obligación? Un momentito. Antes que nada está puesta la voluntad y la hay. Pero ¿está usted generando condiciones? ¿La ley es suficiente? Entonces, hablando con transparencia, me aprovecho de este escenario para decir que creo que las responsabilidades son relativas en esos términos cuando se actúa de esa manera. La responsabilidad tiene que decir, tenga usted, cumpla usted y vamos a posibilitar un presupuesto ad hoc para el tema. Y vamos a construir herramientas, indicadores, como se decía ayer, y estoy plenamente de acuerdo. Vamos a construir herramientas para un sistema de monitoreo y evaluación. Bien. Resumiendo, la trata es una modalidad de violencia desde nuestro constructo. Es que lo hemos separado. Y trata es una modalidad de violencia. Por eso es la dificultad de poder asimilarlo y comprenderlo. ¿Sí se encuentra relacionado a inequidades en las que vivimos? Sí. Pongámonos en el caso. Asumamos que todos potencialmente estamos en riesgo, somos jóvenes. ¿Nos prostituimos o morimos de hambre? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a los lavaderos? Igual vamos a morir aquí o allá. ¿Qué hago? A nadie le intereso, entonces me voy y me prostituyo. Problema vuestro no es mío. ¿Que te pueden matar? Sí, pues, pero igual acá. O robo. Entonces es el Estado, es el sistema que no está procurando las oportunidades a la población en riesgo. Identificamos bajos niveles de educación y se asocia a la pobreza, aunque no con exclusividad, para el caso de Cusco. Porque el tema de pobreza no es caldo de cultivo para todo, ¿ah?
En turismo sexual no se necesita que la persona esté analfabeta, se necesita quizás que la chica sea una A1 y necesita un empleo. Entonces, no necesariamente está asociado. ¿Cuál es la situación institucional? ¿Cuál es el contexto? Primero que tenemos un plan regional, pero les confieso algo públicamente. No sé si debimos hacer un plan regional. Creo que mejor debimos haber formulado una estrategia de intervención de trata de personas en el marco del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades, que lo tenemos y que está previsto en uno de los ejes, y que está previsto en el Plan Regional del Niño, Niña, Adolescente de la región. Pero no, pues, bajo el cliché que estamos obligados a hacer planes y planes, cúmplase. Y técnicamente me parece que no es coherente. Y esta es una autocrítica. No tenemos presupuesto. Quien habla a hurtadillas saca un presupuesto por aquí y por allá. De manera de que de esa manera no podemos procurar un avance, si es que acaso a 1 año o 2 años nos volvemos a encontrar. Tiene que haber voluntad y preocupación por el tema por parte de las instituciones miembros de la red. Todavía nos advertimos que podemos trabajar en casilleros estancos. Dirección de Turismo hace lo suyo, tiene un presupuesto ad hoc para el tema de violencia sexual infantil vinculado al turismo, pero no quiere mucha intromisión de las partes. ¿Por qué será? Porque se antepone el derecho de la población a favor del derecho del turista. Se nos pueden escapar los turistas, hay que proteger el mercado. Esa es la idea. Bien, pero también quería reflexionar y rápidamente. Creo que la intervención desde el Estado es bastante escueta, con todos los esfuerzos que se reconocen que se van haciendo. Y vamos especulando hasta el momento. Tenemos un sistema RETA que no funciona. Hace más de 1 año que no funciona. No tenemos cifras estadísticas fiables. No sabemos quiénes son, ni cuántas son, ni cuántos son, ni cómo viven, ni qué hacen. No sabemos. La institucionalidad no incorpora el enfoque de género. Advertimos el tema de trata como una plantilla. No identificamos interculturalmente con quién estamos dialogando. ¿Es una indígena? Porque tratándose de turismo sexual, este año no les interesan las asiáticas. Al siguiente les pueden interesar las indias. Es bastante exótico tener una relación sexual con ellas. Y yo, que soy docente universitaria además, he tenido un contacto con algunos chicos, estudiantes, que en la preocupación y curiosidad innata del joven adolescente, dicen: profesora, ¿y esto qué es? Eran unos rollos que el OIM nos había proporcionado, super afiches, que desestimé que lo vean, pero finalmente me convencen. Se van a un rincón del salón y conversan, miran, se me aproximan y me dicen: ¿nos puedes regalar? Pues ustedes no lo requieren, no es vuestro tema. Sí, me dicen. ¿Por qué? Nosotros trabajamos en una agencia de viajes y los dueños de la agencia tienen chicas de 13 y 14 años, porque hay turistas que piden. Ojo, no estoy hablando de hoteluchos, estoy hablando de hoteles de 4 y 5 estrellas. Entonces, esa es la realidad. La intervención de trata no visibiliza entonces este asunto en términos integrales, solo lo vemos como una flecha. Trata, insisto, delito. No se ve en términos integrales. ¿Con qué herramientas contamos? Tenemos estadísticas escuetas y poco confiables. Con ocasiones se puede comprender, algunos de ellos están en proceso de investigación y por lo tanto se entiende que tiene que estar en la confidencialidad. Acá los miembros de la red, se acaba de sumar Yana Panacurso, pero yo quiero expresar acá lo siguiente. La red camina por la voluntad de la sociedad civil. El Estado en su conjunto, salvo de la gerencia a la cual yo
me vinculo mucho con los temas de este carácter, echamos a andar en lo que podemos, como podemos. A mí me gustaría tener el soporte que tiene Madre de Dios para visibilizar el tema. No lo tenemos. En Cusco no tenemos sociedad civil involucrada en estos temas. La visión que tenemos como región y como plan es diseñar la política, la tenemos. Es fortalecer mediante alianzas, estamos en proceso. Y reconozco, ha habido un autoaprendizaje. Entre los miembros nos tenemos que autocapacitar y generar los foros internos. Pero también gracias a Save the Children, que ahora poco estuvieron a nuestro pedido. Necesitamos dirigir la concertación y acciones y voluntades con el conjunto de actores. Todavía no hemos gestionado la cooperación internacional y es que debo de expresar, en Cusco, cierto, también es la rotación permanente de personal. Quizás la débil fortaleza sea quien hable, que estoy prendida del tema social porque yo soy parte de esa casa. Y quizás lo veo con apasionamiento todo el tema social porque comprendo y asumo que esta sociedad no sale del hoyo en tanto no se vea el tema social. Ese es mi punto de partida, ¿no? Tenemos una visión de que esperemos al 2021 realmente estemos enfrentando y reduciendo. Idílicamente jamás diré erradicar totalmente, porque este asunto tiene historia más allá de nosotros mismos. Tenemos como objetivo promover el acceso a los derechos humanos con énfasis en la prevención. Dense cuenta, nosotros como región tenemos que prevenir. El Estado en su conjunto tiene que prevenir, salvo la policía y la fiscalía y algunas instancias que tienen que visibilizar el tema jurídico para hacer las sanciones correspondientes. Pero antes tenemos que dar elementos de información a la población. Acá está dividido entre rojo y negro, entre objetivos específicos y lineamientos. Y es que lo rojo lo estamos generando, estamos avanzando, aún sin haber todavía dado a luz ante la sociedad civil propiamente el plan, pero ya venimos trabajando. En realidad, yo escapo al constructo riguroso de la burocracia y entonces salto etapas o trabajo de modo paralelo. Estamos generando estos avances, pero también promoviendo la atención, recuperación y reinserción. Hemos tenido casos de Madre de Dios que se ha derivado hacia Cusco porque efectivamente no hay una casa refugio en Madre de Dios. En Cusco lo tenemos, una. Y entonces la idea es de que las partes, Fiscalía, Policía, homólogas, Cusco Madre de Dios, se reúnan para generar un acta para que pueda protocolarmente circular esa población hasta que Madre de Dios pueda tener las mejores condiciones. Pero Cusco, por supuesto que le brinda las posibilidades y no hay dificultades en respecto. Estas son algunas estrategias. Para nosotros el eje central es la coordinación y la articulación. No nos creemos lo que se llama la todología en la región en el tema social. Si no articulamos los procesos, me temo que vamos a venir a especular. Pero hay que expresar, estamos avanzando pero lentamente. Algunos resultados. Hemos generado un interaprendizaje, una sensibilización al público en ferias, pasacalles, una maratón. Tuvimos una maratón súper interesante, de la mano con educación. Hemos hecho todas las posibilidades y esfuerzos económicos, entregando polos con el tema de no a la trata, no a la violencia. Un proceso de inclusión de la temática de la capacitación a nivel escolar por parte de la DREC, que está trabajando la DREC, y DIRCETUR, de la mano con Inti-Nakunawasi. Se están elaborando y tenemos algunos materiales de promoción y difusión. Y aunque la ley no lo dice, la necesidad, esa es una omisión que la tenemos que superar. Estamos tocando la puerta e insistiendo, hay voluntades, hay actitud, pero todavía no hay hechos concretos, que transporte se sume. Y es que queremos capacitar y sensibilizar a los transportistas.
Empecemos con 10, terminemos con 50, con 60. Estamos entrometiéndonos en el quehacer de transportes. Les comento un detalle. Transportes en la ruta interoceánica que nos interesa trabajar, una de ellas, lleva cada 20 minutos estas combis que se llaman los estares hacia Madre de Dios. Es tanta la fluidez de pasajeros, y dentro de los cuales hay niñas, niños o adolescentes tras la esperanza de una forma de vida. Pero los dueños, ¿quiénes son? Son policías, muchos de ellos. Son policías, muchos de ellos. ¿Cómo enfrentamos el problema? ¿Acaso la policía no es la que tiene que custodiar? El coronel a cargo, Sevilla, es un elemento absolutamente accesible, pero parece que la problemática es tan grande en Cusco que no se abastece. Tenemos resultados, algunos. Hemos llevado a cabo ya la segunda reunión birregional. En la primera fue un protocolo que no logramos gran cosa. En noviembre pasado nos encontramos en Madre de Dios y suscribimos un acuerdo birregional entre el Ministerio Público de las partes, Defensoría del Pueblo, Gerencias Sociales y las policías. Estuvieron los dos coroneles. Y hemos hecho un acuerdo birregional. ¿Para qué? Porque en primer lugar el tema no pertenece a un solo territorio. Porque hay necesidad de abordar no solo como delito, sino como desigualdad. Y eso impone acciones preventivas. Porque Cusco es origen y tránsito hacia Puerto Maldonado. Porque hay necesidad de construir una sola estrategia y porque las instancias involucradas estamos comprometidas en implementar el acuerdo. Se ha comprometido al Cusco a tener un presupuesto, cierto, pero es mínimo. ¿A partir de qué? De esas metas transferidas que nos han otorgado. Pero no es gran cosa. Necesitamos un presupuesto ad hoc. Está en proceso las coordinaciones con la policía y el Ministerio Público, que tienen la voluntad de comprometer a sus escuelas, tanto de policía como escuela de fiscales, para que se les capacite en su propio lenguaje. A ver si logramos ser equipos más formados y más comprometidos. Hay muchísima voluntad en ambos funcionarios y también en sus representantes. Está en proceso el tema de transportes con el involucramiento más efectivo y tener que ver más el tema de Sutran, que ya existe Sutran, pero hay dificultades en su implementación. Bien, en proceso hemos dicho que están estos acuerdos, pero hay nudos críticos, una débil institucionalización, hay una ausencia de líneas de base, de indicadores, de un sistema de monitoreo, hay presupuestos inexistentes, una falta de articulación entre las instancias de orden nacional, regional, local, no hay articulación. Patrones socioculturales a todo nivel que invisibilizan el tema, y hay que reconocer que el tema de trata es un tema de violencia, y hay dificultades para lograr una estrategia articulada con el Ministerio y la Policía, ¿verdad? No podemos entrometernos desde el gobierno regional, más que sugerir, pedir. Sin embargo, a través de gobiernos locales sí podríamos procurar una mayor alianza. Hay algunas perspectivas en términos de institucionalización que estamos, ya no lo voy a detallar, entre las cuales hay que implementar en los PI. Eso, por ejemplo, es aterrizar. ¿Cómo vamos a seguir hablando en gaseosa? Tenemos que colocarlo en los planes estratégicos institucionales, el tema de trata. Tenemos que procurar el fortalecimiento de capacidades de las redes. Allí no tenemos presupuestos. Se vienen posibilitando alianzas con Save the Children, por eso estamos acá y agradecemos. Hay que focalizar la intervención, y es que no podemos trabajar intensamente en todo el territorio. Para Cusco es bien claro, la ruta interoceánica, una, y la ruta del Valle Sagrado, donde es el ejercicio del desarrollo del turismo. El fortalecimiento de capacidades para la administración de justicia, en el cual también está inmerso la policía, que ya lo había expresado. Y la comunicación y gestión del conocimiento. Entendemos que hay que mejorar estos constructos, que me alegro ayer haber escuchado ya algunas redefiniciones.
consideramos de que el tema de trata necesita volver a ser abordado conceptualmente, no necesariamente como delito. Yo así lo expreso, así lo veo. Este es uno de los materiales que hemos trabajado con el tema de la maratón, Dile no a la trata. Y claro, no se trata de hacer cosas novedosas a espaldas de la realidad. Allí hemos colocado, por ejemplo, la línea contra la trata, pero también me temo que esa línea de trata es para determinados escenarios. ¿Cuánto de eso funciona en el espacio rural? ¿Cuán vigente es? Seamos también reflexivos en el tema. Muchísimas gracias. Empiezo diciéndoles que la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con la Gerencia de la Mujer, que empezó este año, en el año 2014, con una ordenanza que aprobó el Consejo Municipal, donde modificó la estructura de la Municipalidad de Lima, creando 2 gerencias nuevas y 16 subgerencias modificadas dentro del 30% de las gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es decir, una modificación importante dentro de la estructura. Para la Municipalidad Metropolitana de Lima, la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y la trata de personas es una problemática urgente que atender y se consideró dentro del Plan de Desarrollo Concertado, sobre todo basándose en la Constitución, ¿no? En el artículo 2, inciso 24, literal B, donde se establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, y en consecuencia están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. Ahora, dentro de la normatividad nacional, sí, está. ¿Tú también aquí? Sí, pero yo necesito mencionar que no puedo mirar. Gracias. La normativa general, que bueno, ya supongo que la deben haber visto ya en las otras mesas de este evento. Además de la Constitución Política del Estado peruano, está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que en el artículo 6 establece que el Estado está obligado a abolir todas las formas de trata y prostitución, explotación de la prostitución de las mujeres, el Protocolo contra la Trata de Personas, la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, la violencia contra la mujer, y entre ellas está la trata y la explotación de la prostitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo facultativo de la Convención, que justamente se dirige a medidas contra la pornografía infantil, el turismo sexual infantil, las relaciones sexuales, incluso la propia Convención de los Derechos del Niño y su protocolo dice prostitución infantil, para referirse al tema de las relaciones sexuales pagadas. Y también está nuestra normativa ya interna, el Código Penal, la Ley 28950 contra la trata, la Ley 28983, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, ¿no? Donde se establece que el Estado debe tomar medidas para prevenir la violencia y tomar medidas de atención a las personas que han sufrido violencia, Código del Niño y Adolescente, los planes nacionales y las ordenanzas municipales.
nosotros nos regimos de lo que establece el reglamento de la ley 28950, donde se dice que en el artículo 6 las entidades responsables en el marco de sus competencias son las siguientes, ¿no? Para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y está el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores, Justicia, Transportes y Comunicaciones, Trabajo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los gobiernos regionales y locales. En esta mención de gobiernos regionales y locales, quiero señalar que la Municipalidad Metropolitana de Lima es tanto un gobierno regional como un gobierno local, provincial y distrital. Es decir, tiene los tres niveles de gobierno. En el artículo 18, también específicamente ya sobre los gobiernos regionales y locales, se dice: promoverán el desarrollo de estrategias para la prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como la atención a las víctimas y sus familiares directos dependientes en los siguientes aspectos: promoción y constitución de redes regionales y locales de lucha contra la trata de personas, y coordinación y fortalecimiento de las redes regionales y locales de lucha contra la trata de personas. También se establecen aspectos muy específicos en cuanto a la atención a víctimas. Los planes nacionales que tomamos como referente es el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2015, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2016 y el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. Sobre estos planes, la municipalidad de manera periódica informa lo que va avanzando y logrando. Las ordenanzas de la municipalidad, recuerdan que en la lista de normativa vigente en el Perú están las ordenanzas. Bueno, tenemos el Reglamento de Organización y Funciones, el Plan Regional de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional. En el caso del Plan Regional de Desarrollo Concertado, que es del 2012 al 2025 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es un plan que ha sido elaborado con las municipalidades distritales, con las instituciones que conforman la mesa de concertación desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es decir, se ha diseñado un plan de lo que se quiere para la ciudad de Lima Metropolitana desde el 2012 hacia el año 2025. En este Plan Regional de Desarrollo Concertado se han definido políticas de desarrollo. Y la tercera, que es la política 3, es garantizar el derecho de las personas a una vida saludable y al desarrollo y protección de sus capacidades. Y dentro de esta política hay objetivos estratégicos, tanto generales como específicos. En el objetivo estratégico 1.4 está la protección y desarrollo de las capacidades humanas y el respeto de los derechos fundamentales de las personas en situación de pobreza y especial vulnerabilidad. Especial vulnerabilidad engloba los casos de violencia, de personas que han sufrido violencia. Y dentro de violencia está el tema de trata y el tema de explotación sexual. Y dentro de ello, el objetivo específico 1.4.3 es concertación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para establecer una red de protección para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, con especial énfasis en los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, en el caso de la alcaldesa Susana Villarán, desde el principio señaló una tolerancia cero para la explotación sexual de niñas y adolescentes. En cuanto al Plan Estratégico Institucional 2011-2014 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, también se establecen actividades específicas dentro de los objetivos estratégicos generales y objetivos estratégicos específicos.
Ahí está en la actividad 60, dentro del OEG 3, OEE 3.4, actividad específica 344, es implementar y mejorar los centros de prevención, protección y atención integral a mujeres maltratadas víctimas con el programa municipal contra la trata, con énfasis en mujeres, ¿no? Es la primera vez que la Municipalidad Metropolitana de Lima asume la responsabilidad respecto del tema de trata de mujeres y también lo que es explotación sexual en niños y adolescentes. También está la actividad 57 dentro del objetivo estratégico general 1, el objetivo específico 3.4, actividad 341, es la vigilancia de derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al abuso físico, la violencia y trabajo infantil, así como toda forma de trata, con el programa preventivo y protección a niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual y el programa municipal contra la trata con énfasis en niños, niñas y adolescentes. Ejecución prevista del 2012 al 2014. Es decir, la Municipalidad Metropolitana de Lima está con la mira, el establecimiento de la política del plan estratégico institucional, contener y establecer y ejecutar programas específicos, un programa contra la trata y un programa en especial que haga énfasis en el tema de explotación sexual, niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, en cuanto al reglamento de organización y funciones, el ROF crea la gerencia de la mujer y crea la sugerencia, es decir, el órgano competente para ver todo lo concerniente al desarrollo de la mujer, a los derechos de las mujeres, es la gerencia de la mujer. Dentro de la gerencia de la mujer hay dos unidades orgánicas. Una es la sugerencia de equidad e igualdad de género y otra es la sugerencia de servicios integrales de protección frente a la violencia basada en género, que tengo el honor de dirigir. Esta sugerencia es la unidad orgánica responsable de la prevención y protección de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia basada en género, así como de la gestión de los servicios de defensa, protección integral y refugio temporal de dicha población en el ámbito de su competencia. Y una de sus funciones es promover, diseñar y gestionar servicios de asesoría, defensa, protección integral y apoyo a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia familiar, sexual, explotación sexual, trata u otras formas de violencia basada en género. Es decir, desde la sugerencia de servicios integrales vemos todos los temas de violencia basada en género, no solamente la violencia familiar y sexual como lo ve el sector de la materia, que viene a ser el Ministerio de la Mujer, al cual nos regimos, sino también nos extendemos a las otras problemáticas que se nos han presentado. Entre ellas, para mencionarlas, no solamente está la trata de personas y la explotación sexual en niños y adolescentes, sino también están las otras formas de explotación, siempre y cuando sean a mujeres, como por ejemplo las trabajadoras del hogar, que sufren diferentes formas de explotación y violencia. También está el acoso sexual en general, el acoso sexual en el centro de trabajo, en el centro educativo, el acoso sexual callejero, el acoso político hacia las mujeres, lo que es la violencia contra las mujeres lesbianas, ¿no? Por homofobia, lésbica. Es decir, en general vemos una diversidad de formas de violencia basada en género y todas las atendemos brindando un servicio integral. El esquema de la sugerencia está lo que es el servicio de atención integral contra la violencia, que es el Huarmihuasi. El Huarmihuasi significa Casa de la Mujer en quechua. Está también como una política asumida, porque sí es establecido en el Plan Regional de Desarrollo Concertado, y ahí es que brindamos atención integral. Me refiero a lo que es atención social, jurídica y psicológica, además del cuidado infantil de los niños de las usuarias cuando están siendo atendidas por las profesionales.
También está el servicio Oye Varón, Aprende a Vivir Sin Violencia, que es un servicio que hemos desarrollado justamente para poder trabajar con los hombres que quieren eliminar la violencia en sus actitudes, en su comportamiento, en sus vidas. Y hay sesiones informativas y reeducativas para ellos. Y el servicio de prevención y atención a la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y trata de mujeres, el ESNA, que es específicamente para ver este tema. También está el hogar de refugio temporal para víctimas de violencia sexual y embarazo precoz, que es la Casa Virgen del Carmen, y lo que es el hogar de refugio temporal para víctimas de violencia familiar y violencia sexual para mujeres adultas y sus hijos, que es la Casa Libertad. Todos estos servicios, en realidad, han venido funcionando dentro de la municipalidad desde fines del año 2011 y el 2012. Sin embargo, cuando se ha conformado la gerencia de la mujer, los servicios han sido transferidos y algunos están en proceso de transferencia, como los hogares. El servicio de ESNA, el Servicio de Prevención y Atención a la Explotación Sexual de Niñas, Niños, Adolescentes y Trata de Mujeres, que es la Señora de los Milagros, está dentro de esta sugerencia, la gerencia de la mujer de la Municipalidad Metropolitana, con jurisdicción en los 43 distritos. El objetivo general del ESNA es intervenir en la problemática de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la trata de mujeres, desarrollando estrategias de prevención, atención y recuperación de las personas afectadas a través de la validación técnica de una política pública municipal metropolitana consistente en un modelo de intervención multisectorial. Lo que nosotros pretendemos, además de atender los casos que nos llegan al Guamiguasi, los casos que conocemos a través de la atención en calle o la derivación de otras instituciones, lo que queremos es poder coordinar una ruta multisectorial. Lo que queremos es poder garantizar que los diferentes municipios distritales puedan coordinar esa atención inmediata que requieren estos casos desde el sistema de justicia en especial y las organizaciones que puedan brindar ayuda en la protección a las víctimas. Eso es lo principal para nosotros. Nosotros no, como municipalidad, no nos corresponde el tema de la administración de justicia, ¿no? Por supuesto, pero igual lo reitero para que se sepa que no es que se pretenda hacer doble trabajo respecto de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino más bien coordinar las atenciones que requiere la víctima y hacer seguimiento y acompañamiento y patrocinio en general a la víctima de trata de explotación sexual. Las acciones que hemos venido realizando son conforme al plan de desarrollo concertado aprobado por la ordenanza municipal. El servicio de ha detectado 63 casos de adolescentes y jóvenes en explotación sexual en Lima, Cercado de la Victoria, con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil y otros servicios del Estado. La Casa de Acogida Temporal está en proceso de implementación para adolescentes y jóvenes y mujeres víctimas de trata. Para nosotros, la trata tiene como una de sus modalidades la explotación sexual. Y también menciono el caso emblemático JP, un caso conocido, pero yo igual menciono solo las iniciales. Recibió asistencia por más de 2 años a través del ESNA y con el apoyo de la Unidad de Ayuda a Víctimas y Testigos de Trata de abril del Ministerio Público. Este fue un caso emblemático con relación al Bar La Noche, una joven de la Amazonía, una familia de la Amazonía peruana, que fue explotada, fue engañada con un ofrecimiento de trabajo y luego tuvo un niño, y cuando ha sido rescatada por la policía y el Ministerio Público ha sido acogida por una casa
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y allí es que ha estado albergada con atención social, jurídica y psicológica, y protegida ella y su niño muy pequeño de 2 años en el albergue. Hasta que bueno, ya ha terminado ese periodo y ya ha regresado a su familia y está en resguardo. El Guardihuasi es el servicio integral dirigido a prevenir, atender, proteger y promover las capacidades de las mujeres afectadas por violencia. Hasta ahora ha tenido a más de 1.600 usuarias. Fue creado el 25 de noviembre del año 2011. Se había más de 9.000 atenciones. Y los tipos de violencia atendida han sido la violencia sexual, familiar, el abuso sexual, la trata de personas. Y ahora paso a lo que es lo que se ha venido haciendo en lo que es la coordinación. Y de todas maneras señalo que conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 2787, en el artículo 65 se señala sobre la capital de la República, que esta no integra ninguna región. Es decir, en el Perú no solo tenemos 25 regiones, tenemos 25 regiones y la capital de la República. Y la capital de la República es como una región. Y en esta norma lo dice, ¿no? Dice, no integra ninguna región. La República no integra ninguna región. En la provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales se entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima en lo que le resulte aplicable. Entonces, por ello es que hemos convocado a la conformación del Comité de Lima Metropolitana contra la trata y la explotación. El nombre es Comité Intersectorial de Lima Metropolitana contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la trata de personas. Hasta ahora, de los 43 distritos de la capital de la República, son 28 municipalidades distritales las que se han comprometido. Entre ellos están también acompañándonos 6 ministerios, están 2 organizaciones de la sociedad civil, 2 organismos internacionales y también está el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entre los ministerios está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, quien nos ha brindado asistencia técnica, asesoría técnica. También está el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Entre las organizaciones de sociedad civil está el Centro Fuera Tristán, está Chesby, está la Asociación Teatro Vivo, está la Red Peruana de Migración y Desarrollo y también está la Asociación Nacional de Centros, entre otros. Y los organismos internacionales han sido UNICEF y OIM hasta ahora. Sí. Bueno, este es un mapa de Lima Metropolitana con los 43 distritos. Es bastante arduo el trabajo para una entidad coordinar 43 distritos, considerando además que cada municipalidad también tiene su autonomía, ¿no? Para mejor trabajar de manera ordenada, se divide Lima Metropolitana en las 4 limas, como le decimos, ¿no? Lima Norte, Lima Este, Lima Centro y Lima Sur.
En el mapa está el Callao, pero el Callao es otra región. Y en esta división por zonas, la metropolitana por zonas, aquí está Lima Norte, Ancón, Santa Rosa, Caraballo, Comas, Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, San Martín y Corres. Lima Centro, Lima Cercado, Breña, Rímac, La Victoria, San Luis, San Borja, San Isidro, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Miraflores, Surco, Suquillo y Barranco, 16 distritos. Lima Este es Ate, El Agustino, Santa Anita, Chaclacayo, La Molina, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Chosica. Y Lima Sur, Pachacamac, Chorrillo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María de los En esta división, en realidad se ha considerado que lo que se ha trabajado desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, aunque todavía no se ha oficializado esta división, pero es con la que se viene trabajando desde Lima Cómo Vamos, la encuesta Lima Cómo Vamos desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los distritos que están en negrilla son los 28 que se han comprometido que conforman el comité intersectorial, que son Caraballo, Comas, Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, Lima Cercado, Breña, La Victoria, San Luis, San Borja, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Miraflores, Surco, Surquillo, Barranco, Santa Anita, La Molina, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Chosica, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, ¿no? Que han firmado las actas de compromiso con las cuales venimos trabajando. El comité intersectorial ha tenido 3 reuniones. Se conformó el 4 de diciembre de 2013 y luego hemos tenido 2 reuniones de trabajo en el mes de abril y mayo. Hasta ahora lo que estamos haciendo es, estamos pasando la etapa de conformación de los comités interdistritales, es decir, 4 comités interdistritales para que haya uno por cada una de las líneas. Y luego, bueno, hemos tenido una jornada de trabajo para realizar, elaborar el plan de trabajo para tener un plan de Lima Metropolitana, para que pueda después, en este segundo semestre, haber una reunión donde se pueda revisar este plan y aprobarlo, para contar con un plan, así como hay un plan nacional, que Lima Metropolitana pueda contar con un plan denomina regional, pero en realidad es plan metropolitano, para poder enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. Para la Municipalidad Metropolitana de Lima, como digo, la explotación sexual es un tema que está dentro de la trata de personas, pero lo consideramos un tema de enfrentamiento específico de importancia muy alta por la incidencia que existe incluso dentro del propio distrito de Lima Cercado y todos los distritos de Lima Metropolitana. Gracias. Muy buenos días. Soy el señor Gotardo Villarna Gutiérrez, secretario técnico de la Comisión Sectorial contra la Trata de Personas de Ayacucho. Bueno, nosotros venimos trabajando ya de 2011, tenemos un plan regional contra la trata de personas, una comisión que lidera el gobierno regional de Ayacucho, que está trabajando de la mano con la Policía Nacional. Hemos creado el área de trata de personas en Ayacucho con un oficial más 2 técnicos. Tenemos jueces y fiscales que al inicio no conocían, ahora lo hacen. Y tenemos, lógicamente, una población que está apoyando. Hemos empezado una campaña de 2.000 rostros contra la trata de personas. Significa ir a cada funcionario, a cada policía, a cada juez, fiscal, defensoría del pueblo, etcétera, etcétera, a decirles que deseamos tomarle una foto y antes les explicamos lo que es el tema de trata de personas. Esa campaña está diseñada para 3 meses y a los 3 meses ya teníamos 1.050 fotografías. Hoy día estamos bordeando las 2.000 fotografías. Nos alegra que, por ejemplo, Piura haya también empezado un trabajo ya de los 5.000 rostros contra la trata de personas. Lo que tenemos que hacer es eso, hacer que toda la población conozca este tema y lógicamente, como gobierno regional, que me disculpe la representante del Cusco, pero he visto con mucha tristeza de que no pueden coordinar con la policía, no pueden coordinar con el transporte, cuando eso está en la norma, está establecida, está en la ley.
primer presidente de nuestra comisión fue el presidente de la Junta de Fiscales de Ayacucho. El segundo fue el comisionado para la paz y ahora nuestro presidente es el gerente de desarrollo social. Entonces yo quisiera que por favor, no es un tema solamente de voluntades. Lógicamente todos los que estamos acá, quizás en muy pocos casos pasarían nuestras hijas o nuestros hijos por ese tema, ¿cierto? Porque ya conocemos, ya estamos sensibilizados, sabemos cómo proteger a nuestras hijas en el Facebook, en el colegio, en la universidad, etcétera, etcétera. Acá en la puerta de la Católica, usted podrá ver anuncios donde dice se necesita señoritas jóvenes que deseen ganar 2.000, 1.500, 2.000 soles. Eso es justamente para captar a las alumnas de la Católica y de otras universidades para que puedan explotarlas sexualmente y de esa manera puedan pagar su universidad, como sucede con la Universidad del Cusco, de Ayacucho y de todas las regiones. Las mafias se incorporan en estas universidades porque hay muchas jóvenes mujeres que van a estudiar y quizás no tienen la posibilidad de pagarse y ven estos anuncios que hay, y esos anuncios justamente son para captar y prostituirlas al final. Yo solamente quería sentarme y agradecer por la invitación que hemos tenido de CHS, que a la vez también nos ha apoyado en muchas de nuestras actividades, así como la OIM y el Ministerio del Interior, con quien hemos desarrollado muchas acciones. Lo que quiero pedir a los que estamos acá en las instituciones públicas, creo que hay mucho todavía por hacer, solamente hay que darle fuerza y ganas y pensar que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos podrían caer un día en estas garras de estos delincuentes. Hemos estado nosotros, por Madre de Dios, hemos recuperado un cuerpo de una señorita que fue asesinada en Mazuco y que nadie nos pudo ayudar, y hemos tenido que ir a traer el cuerpo. Y para finalizar, solamente para finalizar, tenemos a 9 delincuentes de trata de personas encarceladas, 2 de ellas a 20 y a 21 años, la sentencia más fuerte que se ha dado en el Perú y en América Latina. Y tenemos, gracias a Dios, algunos fiscales, algunos policías y la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que están trabajando con nosotros. Muchas gracias. Disculpen. Quiero hacer la reflexión, y lo digo con mucha sinceridad, que lo que he visto en las exposiciones, de repente un conjunto de normas que muchas veces ya las conocemos, y con sinceridad debo decir que hay una inacción por parte de los gobiernos regionales, y también voy a transmitir a mi institución de que, por ejemplo, en el caso del Defensor del Pueblo hay una ley que nos dice que los funcionarios del Ministerio de Salud y los educadores, en el caso también de la representante del gobierno regional del Cusco, que menciona que es un delito aquel personal de salud que conoce un hecho, como en este caso puede ser violación, trata, cualquier delito, y no da a conocer a la entidad competente como es la Fiscalía o la Policía, es un delito de omisión de funciones, porque la ley dice claramente, si yo como profesor, como educador, como personal de salud conozco un delito y no lo voy a conocer, es un delito, porque está establecido en la ley. Y me parece que, digamos, por ejemplo, yo no he visto en el Cusco, yo trabajo en una provincia del Cusco, no he visto un caso de explotación sexual turística infantil, porque lamentablemente tenemos una inacción. Y quiero decir que hasta ahora estamos viendo programas y no vemos una acción concreta. Espero que para el siguiente evento que tengamos que mostrar nuestras experiencias a través de la ley, es decir, qué acciones hemos hecho para que nos tengamos que involucrar no solamente como instituciones, sino toda la sociedad en la lucha de trata de personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío tengo hijas que Dios no quiera, en algún momento les pueda tocar ser víctimas, como ha mencionado el Señor, en que en la universidad o en cualquier lugar se tenga que someter a alguien de nosotros y nosotros recién sensibilizarnos con el tema de trata de personas. Eso es por una parte. Y la pregunta concreta es que en el caso de la señorita del Ministerio de la Municipalidad de Lima, en el caso del gobierno regional del Cusco, y también al expositor de la Defensoría del Pueblo. Mi pregunta es la siguiente. Hay un plan que dice que que está en conjunto, ya enmarcado para realizar la trata de personas. Sin embargo, también es una realidad que ya estamos a puertas de que se vienen procesos electorales y que los hombres pasan y
lamentablemente también muchas veces ingresan otros gobiernos y desechan todo lo que han hecho. Mi pregunta es, ¿hay alguna norma o alguna acción que ustedes han realizado para que estos proyectos que se nos han mostrado se perpetúen a través del siguiente gobierno regional o el siguiente gobierno municipal? Bueno, buenos días. Para la representante del gobierno regional de Cusco, tanto hablaba que un tema fuerte es el tema del padrinazgo. Entonces, ¿qué están haciendo para promover y sensibilizar y valorar, digamos, poner ahí el tema de la valoración y el amor a los hijos e hijas en el tema de las familias, ¿no? O sea, porque creo que eso sí podríamos hacer como sensibilización. Y de manera general creo que preguntarles si no consideran que en la misma lógica que la anterior persona preguntaba, todos estos cambios pueden ser interesantes, pero si no se institucionalizan, entonces es un saludo a la bandera. En el caso de Piura, la Comisión Regional de Trata dice que son integrantes de la dirección y menciona todas las direcciones. Entonces, o sea, pase quien pase, finalmente es la institución la que queda. ¿No creen que de repente institucionalizando estos procesos nos ayudaría a ir avanzando ahí más en el tema de las responsabilidades que al Estado mismo le toca? Y en el caso de Lima, ¿cuánto se ha avanzado? Porque fue un programa de protección, prevención al apoyo de adolescentes y de protección sexual, que es este programa del 2012 al 2014, entonces ya estamos en 2014. En todo caso, ¿cuáles son los avances significativos que podrían convertirse en experiencia para otras regiones de este programa? Acá, la representante del gobierno regional de Cusco le transmite una preocupación que justamente surge luego de un evento al cual asistimos en el Cusco con la presencia de muchas organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de niños que vinieron de las zonas alpambinas. Era para hacer una consulta, para elaborar el cuarto informe alternativo de la sociedad civil sobre la situación de la infancia. Una de las preocupaciones que surgió del grupo de los niños era muy claramente qué se puede hacer frente al caso de violación sexual que sufren las niñas de las comunidades altoandinas con sus padres. Sus padres los inician sexualmente a los 12 años y que esta violación ocurre el día de Viernes Santo y que es conocido. Entonces, ¿qué se está haciendo para atacar? Porque en verdad, cuando nosotros hicimos esa pregunta a las instituciones, no hubo respuesta, porque sencillamente si ellos cuestionaban, salían del trabajo que tenían en la comunidad. Ese es uno. El otro problema que yo veo es que no existe una ruta única de denuncia, y ahí es donde se pierde toda la riqueza de la información. Para hacer este informe que les mencioné, este cuarto informe alternativo, tuvimos dos datas. Y la verdad, yo sé que la policía maneja el RETA y que esa debe ser la información más certera de acuerdo al tema de los casos, ¿verdad? Entonces, dejé la data que tenía y me fui a conversar con la gente del RETA. La preocupación que surgió fue que ya el proyecto se estaba terminando. Ellos nos alcanzaron una data que nadie tenía, nadie manejaba, solo ellos, y que nos pasaron por la explicación que le dimos. Entonces nos alcanzaron la información. La preocupación era que ellos estaban dejando ya de trabajar en este tema por falta de presupuesto. Entonces no sé en qué está este tema del RETA. Una de las preocupaciones dentro de este tema de la ruta de la denuncia está en que no se incluye la información que viene del Ministerio de Salud. No hay información. ¿Por qué razón? El compañero acaba de decir que existe una norma que obliga. Bueno, pero es que no se conoce o no se promociona. Porque un caso de trata o un caso de violación va la niña o el niño al primer centro de salud que hay en su lugar, ¿no? Y sin embargo ese caso no se registra. Entonces creo que habría que implementar una serie de medidas para tener una ruta única. Tenemos que a veces la denuncia se hace en la demora, se hace
en el centro, perdón, el Centro de Emergencia Mujer. El otro se hace en la Defensoría y otro se hace en la Fiscalía. Por Dios. Entonces, cada quien trabaja su ruta, cuando es un solo caso. Entonces, pienso que debe haber una organización, o se debe promover a través del Estado. En eso estoy exigiendo acá a la ministra que me explique esta ruta. Es urgente tener una ruta única de denuncia para poder tener una data que nos permita tener un referente de qué es lo que va ocurriendo a nivel nacional. Entonces, y por otro lado, qué cosa pasó con el RETA, ¿no? Entonces, o qué es lo que está pasando con el RETA, porque también nos dijeron que no funcionaba por la alta rotación que había y que cada policía se iba con su información cuando lo cambiaban de lugar. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer seguimiento a un caso si, por ejemplo, estaba trabajando antes en Satipo y luego lo mandan al norte de Piura? ¿Cómo va a seguir? No puede hacer seguimiento. ¿O por qué no transfiere esa información? Y entonces, ¿qué pasó con ese caso? O sea, realmente las cosas no están lo suficientemente claras en este tema de la Ruta 1. Más que preguntar, también hacer notar un aspecto importante. La señora Tania habló sobre, por ejemplo, la implementación de este tema también en los proyectos educativos institucionales, PEIs. Y bueno, como trabajo yo también como educadora en el centro Yanapanacucho en Cusco, la población con la que trabajamos son personas que son trabajadoras de hogar y en general trabajadores. Y lo que hemos notado es que no los podemos recibir a niños, por ejemplo, menores de 15 años. Pero hay bastantes niños menores de 15 años que se autosostienen. Entonces también podrían ser víctimas de trata porque no pueden asistir al colegio justamente por el límite de edad. Entonces este también es un problema, ¿no? Que finalmente sería una de las causas también por la que los chicos no pueden estudiar, entonces se conforman con trabajar y pues no hacemos el seguimiento porque no los tenemos en el colegio. Eso sería también. Tiempo y la pregunta es muy básica. Estoy ubicando dónde podemos ubicar esas leyes y planes por el internet, regionales, locales y nacionales. Y la otra pregunta es, si es posible, ¿podrían pasar sus presentaciones a nosotros? Salud quiere colocar, están sensibilizados desde que hemos trabajado, quieren colocar el tema de trata para trabajar el presupuesto desde el punto de vista de acceso al derecho a la salud, porque estas víctimas no tienen el acceso al derecho a la salud. La captan, hacen todo lo que es legal y que estoy muy de acuerdo con Cusco, pero la salud mental y la salud física no se hace nada. Entonces la DIRESA quiere colocar este tema, pero lo que pide desde el sector, y es el sistema que nuevamente pone obstáculos, es cuántos han atendido los personal de salud trata. Pero el tema nunca ha sido colocado en la DIRESA, entonces no tienen datos la DIRESA. Me gustaría saber, que está el gobierno regional de Lima, Cusco, en Madre de Dios sí conozco el tema, cómo es que estas víctimas tienen acceso al derecho a la salud. Otra pregunta para Lima es, dice que tiene un CAR y que están ahí atendidas a las víctimas de trata, pero también habla de la explotación sexual. ¿Estos ambientes son compartidos? En Cusco también hay una casa ISEGE, ahí el ambiente no es compartido, es exclusivo para víctimas de trata. Entonces nosotros, para poder hacer la recuperación de estas víctimas, se necesita una casa especializada, porque son conductas, son vivencias que han tenido los niños muy diferentes a la de explotación sexual. En Madre de Dios lo único que hemos podido hacer, porque no hay casa y es el gran vacío que se tiene, es acondicionar la salita de David, donde están simplemente 5 días, y de ahí las devuelven a su casa y en 5 días no se puede hacer nada sobre el derecho de acceso a la salud. El problema que tienen los proveedores de salud en Madre de Dios, he escuchado que sí hay una ley, pero es el temor de que sí. No tienen además el perfil. ¿Cómo yo identifico qué es trata? Yo sospecho, pero no tienen un perfil. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Porque ha habido experiencias que a la obstetricia han tenido un día y simultáneamente se dio el parto, y a ella sí la pueden juzgar porque abandonó el servicio por ese parto, ¿no? Reiterarles que cuando se trata de delitos no hablemos solo de la persecución, de la sanción, es la víctima que necesita atención.
En esa medida, en el caso de Madre de Dios puntualmente, se ha generado un espacio de trabajo de varias instituciones, justamente para conocer la pregunta, ¿qué hacemos para que el trabajo que se ha hecho hasta hoy no se quede ahí y con el ingreso de nuevas autoridades el próximo año se empiece de cero? Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo es generar un espacio donde se está planteando para que los nuevos o los potenciales candidatos incluyan en sus planes de gobierno de trabajo estos temas. Eso está siendo trabajado en ese sentido de Madre de Dios. Ahora, en cuanto a las denuncias, ciertamente todos estamos obligados a presentar denuncias, son indudable. Todo funcionario que conozca sobre la ocurrencia de algún delito tenemos la obligación de denunciar. No solamente alguna institución, sino todos, y hasta los ciudadanos. Sin embargo, no se les puede obligar, a pesar que se les puede denunciar. Lo que ocurre es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo, profesor, presento mi denuncia y de acá 6-8 meses me van a notificar para ir al juicio oral o a comparecerse al Ministerio Público al Poder Judicial. Y eso demanda recursos y tiempo. Y a eso no están, y a eso no hay cómo compensar a la persona que denuncia. De la reunión que tuvimos, de que les comentaba con la OIM y con los trabajadores de salud, el médico decía, no voy a denunciar. Porque ¿quién me paga mi traslado desde Delta 1, que está a 2 días o a 1 día de Puerto Maldonado, todo el costo que significa su traslado, y además el tiempo? Decía, yo estoy contratado bajo la mayoría de casa. ¿Qué pasa si por hacer esas salidas que voy a hacer, las veces que necesite, voy a perder hasta mi trabajo? Entonces, es una realidad. Por eso es que, las instituciones competentes tienen que evaluar a ver cómo evitar que el nombre del denunciante, porque finalmente ni siquiera es relevante la versión de esta persona. Porque yo, profesor, simplemente la niña me dijo, ¿sabes qué? Mi hermana o mi amiguita trabaja en tal lugar o bla, bla, bla. ¿Cuál va a ser la relevancia de mi versión en el proceso? Porque yo he visto, no soy el testigo presencial ni nada. Simplemente voy a decir, sí, la niña vino y me contó. Entonces yo, la pregunta que le trataba a los colegas del Ministerio Público de Madre de Dios decía, ¿cuán relevante, cuán determinante para imponer la sanción es la intervención de esta persona que encaminó la denuncia? Porque se está invisibilizando. O sea, es una realidad lo que está ocurriendo. Ahora, ciertamente hay algunos casos que se denuncian. Hay temor, eso es lo que es. La evidencia, eso es lo que se ha evidenciado, se ha identificado la problemática, la barrera que se ha encontrado. Antes, ¿qué mecanismos? ¿Cómo podemos evitar que el nombre del denunciante aparezca? Porque cierto es que pueda sufrir represalias. Efectivamente, la ruta de la denuncia, yo creo que usted ha dado no hay una ruta clara a dónde denunciar y cuál es la ruta de la víctima, que va a ser la ruta, como existe en la ruta de violencia familiar, la ruta de la atención en caso de violencia familiar, ya saben cuál es en caso de la trata de personas, aún está pendiente, pero sí se está trabajando en esa materia también. En el caso de la institucionalización de los funcionarios, sí, efectivamente las coordenadas que se han emitido dice no el nombre del funcionario sino de las instituciones, pero hay que seguir trabajando. Sé que es un proceso desde largo aliento. Y finalmente terminar mi intervención señalando que la voluntad no es suficiente. Necesitamos creo que las autoridades locales y regionales tienen tarea fundamental. Las autoridades locales tienen tarea fundamental en los regionales en diferentes sectores, transporte, trabajo, por ejemplo, cuántas fiscalizaciones, supervisiones laborales. Hay responsabilidades compartidas seguramente en las autoridades. Bien, rápidamente voy a dar respuesta a algunas inquietudes, no sin antes expresar, bien por el colega de Ayacucho, que está trabajando con resultados exitosos.
Sin embargo, en el caso de Cusco, nosotros no hemos tenido detrás una OIM o cooperación para que nos pueda colaborar. Son gestiones sin tener hasta el momento visitados para trabajar. Eso es un punto absolutamente sustancial. Bien por Ayacucho, sin embargo. Pero también quiero expresar lo siguiente. El tema del turismo sexual sí existe en Cusco. Es más, hay una colega del Ministerio Público, una abogada, yo no soy colega, yo soy colega en términos colectivos, porque pertenecemos a los mismos escenarios, Sara Rodríguez, que tiene inclusive un colectivo contra el turismo sexual infantil y que inclusive lo coloca en la agenda de los colectivos. Sin embargo, hay algunas cifras en el pasado cuando hemos trabajado con algunos soportes que brindó UNICEF. Entonces, será importante dialogar estos asuntos, pero además yo toco hacer parte de la red. Más allá de una sola miembro de la Fiscalía, necesitamos, como decía al doctor Pérez, que es el presidente de la Fiscalía Mixta, que todos los fiscales se sumen. La voluntad está dada. No es que no tengamos competencias para gestionar ni coordinar con los sectores. El doctor Pérez es un elemento absolutamente accesible, tanto así como el coronel de la policía. Sí, en los próximos días nos están alcanzando una relación de posibilidades de intervenciones conjuntas y hemos recomendado que a la Defensoría del Pueblo de Cusco y al gobierno regional nos anuncien. No queremos saber el dónde, cuándo ni para qué, pero sí por lo pronto para brindarles algún soporte que ellos demanden, porque no es competencia nuestra. Sí estamos en coordinaciones con la policía. La pregunta es ¿qué hacemos con las familias? Muy rápidamente. Me temo de que desde el gobierno regional, por las competencias, nosotros no trabajamos con familias. No trabajamos con familias, pero además tampoco es un enfoque ni una estrategia interesante. Hay que visibilizar. Se trata de un niño, de una niña, de una mujer, de un adolescente. Viendo o abordando el tema familia, no vamos a poder. El tema táctico es cómo trabajamos mejor con educación. Y educación sí me consta. Está haciendo todos los esfuerzos frente a recursos humanos, inclusive escuetos, pero con un staff de tutores que no solamente es Cusco, sino el país entero, que el área de tutoría es un área libre, una hora libre, pero está haciendo el esfuerzo. Y tengo que resaltar este hecho en ausencia de ellos, hacen todos los esfuerzos, queremos brindarles con materiales. Lo otro, justamente la inquietud suya es nuestra propuesta, es institucionalizar el tema. Por eso decía, no vaya a ser que de aquí a un año o dos nos volvamos a ver la cara y estemos en lo mismo. Tenemos que institucionalizar el tema, pero esto no pasa nada más por la inquietud de quien habla. Esto pasa por el propio sector correspondiente o sectores correspondientes. Hay una comisión nacional multisectorial que tiene que visibilizar la necesidad de herramientas. No se puede trabajar sin herramientas, no se puede, eso queda claro, pero para la satisfacción y acabando básicamente, que no quepe la duda, las políticas públicas no se inician con el inicio de una gestión de alguna autoridad. Si fuese así, estamos de más. Las políticas públicas se construyen para que atraviesen estos procesos de coyuntura y descuiden. Trata de personas, es una política pública que trasciende y obliga, porque ya existe, ya se engendró y ya está dando luz. Y bueno, creo que efectivamente no hay protocolos, pero así todo, no sé si los protocolos nos van a resolver el problema. El protocolo nos va a resolver nada más cuando el acto esté consumado. Nos preocupe, por favor, el acto antes de que esté consumado, la prevención, el conocimiento. Eso nos tiene que preocupar, pero no dejemos de lado la preocupación suya tampoco. El RETA, como dijeron, no nos corresponde, pero me da pena decirlo, pero hace más de año y medio que el RETA no funciona. Por lo tanto, no hay datos. Y finalmente, nosotros hemos expresado como un ejemplo de que hay que incorporar todo esto
esta institucionalidad, por ejemplo, no solo construyendo indicadores, líneas de base, sino no es a través de los proyectos, sino a través de los planes estratégicos institucionales que están allí estatuidos y atraviesan autoridades, funcionarios, están allí colocados. Y finalmente, algo fuera de este escenario. Cuando expresamos que esto es un saludo a la bandera, creo que no. Yo por lo pronto saludo y respeto mi bandera. Por lo pronto no se me atreva a decir, por lo pronto en mis términos jamás diré esto es un saludo a la bandera, o sea que no vale. Mi bandera sí vale y sus colores también. Estamos a puertas de junio, asumamos nuestra identidad. Muchísimas gracias. Desde la Municipalidad de Lima, la exposición justamente ha sido sobre las normas que hemos dado, es decir, las ordenanzas municipales que han aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Jurídico Institucional, el nuevo Reglamento de Organización de Instituciones. Esas son normas que quedan para la excepción del plan institucional, que no es un plan educativo como es el plan jurídico institucional. Para esta gestión, las ordenanzas del Plan Nacional de Desarrollo Concertado y el Reglamento de Organización de Instituciones son en adelante para todas las gestiones de la municipalidad. Ahora bien, en cuanto a lo que es el plan que queremos hacer y la conformación propia del comité intersectorial, esto tiene que aprobarse sobre qué norma lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque puede ser por resolución, en el caso del comité intersectorial, ya que es con otros municipios, con otras entidades, con autonomía, tiene que ser tanto la conformación del comité como la aprobación del plan por ordenanza que la apruebe el Consejo Municipal. Y entonces allí sí es necesario que haya un seguimiento de una sociedad civil a la Municipalidad de Lima con el Consejo Municipal para que apruebe las cosas que son importantes. Porque en este momento hay un consejo que tiene una serie de correlación de fuerzas que se van a agudizar en los próximos meses por el contexto electoral, y entonces allí lo que queda es que desde la sociedad civil se presione a los diferentes consejos municipales y consejos regionales de todo el país para que no estén negociando los temas en función de cuántos votos tiene cada partido político o cada grupo político en un consejo, sino que más bien aprueben las ordenanzas según la importancia de los temas y según que la opinión pública está presentando. Entonces, en este tema se tiene que presentar directamente a los consejos, no a los alcaldes, a los consejos, ni a los presidentes regionales, a los consejos regionales. Y por otro lado, también está el tema de los protocolos, lo mismo. O sea, un protocolo sí se puede aprobar, por ejemplo, por una resolución gerencial, por una resolución de alcaldía, y en eso estamos. Nosotros en la Municipalidad de Lima, en la Gerencia de la Mujer, estamos desarrollando protocolos para poder especificar respecto de cada una de las temáticas y problemáticas que vemos en la violencia basada en género y la trata de personas, que es una de ellas, con especial interés. Muchas gracias. Muchas gracias.